¿Sí me escuchan? Hola, buen día. Sí, sí lo escuchamos. Ok, bueno, solamente hay cuatro personas. Veo aquí conectado a Gael Chavira, Valadez Castellanos, no sé quién sea, y otro que dice Oppo. No sé si me puedan poner ahí el nombre en el chat, por favor, los que están aquí, para saber quiénes son y poderme dirigir a ustedes. En vista de que son poquitos, es muy probable que terminemos muy pronto, debido a que pues no va a haber tal vez tantas dudas. Eh, Ok, Luis Aldana, César Jabel, muy bien. El día de hoy vamos a ver este, cuatro temas. El primero habla de metodologías estructuradas de solución, refiriéndonos a problemas del proceso de manufactura. El segundo es principales retos y áreas de mejora. Y el tercero es herramientas y enfoques modernos. Y el cuarto es factor humano y cultura dentro del proceso de la manufactura. Les quería compartir una presentación desde hace rato, pero no me deja la computadora. Pero igual todo va a quedar grabado por si lo quieren volver a escuchar. Y les voy a hacer llegar esa presentación al grupo para que la puedan consultar más tarde. Pero sí es importante que ahorita de lo que yo vaya mencionando, tomen nota para que a la hora de hacer su proyecto, si es que ya lo están haciendo, puedan utilizar estas herramientas y estos temas que les voy a dar, porque es justamente en lo que se centra su proyecto, según las especificaciones que les di en el día que se los dicté. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna duda. Muy bien. Vamos a empezar entonces a hablar sobre metodologías estructuradas de solución dentro del proceso manufactura. Les voy a dar cuatro metodologías diferentes en las que se enfocan en diferentes problemas según su complejidad. El primero se llama metodología de las 8 Ds o de las 8 disciplinas. Si la quieren anotar, anótenla. Esta metodología, bueno, se refiere a es un enfoque estructurado y basado en equipos. Les voy a ir diciendo de la D0 a la D8 para que sepan a qué se refiere cada uno. Dentro de las 8 Ds, la D0 es la preparación y planificación, es decir, se tiene que detectar el problema, definir cuáles son los causantes y evaluar las necesidades para poder hacer la corrección de este problema. El siguiente, el D1, es formar el equipo, es decir, reunir al personal que va a estar dentro del equipo de la solución del problema, que tenga los conocimientos técnicos específicos sobre el proceso, sobre el producto que se elabora y sobre la línea de la producción que se tiene que llevar a cabo para poder hacer un buen trabajo en el proceso de la manufactura. Entonces, D0 es la preparación y planificación. D1 dentro de estas 8 Ds que son, como les dije hace un momento, la metodología de las 8 disciplinas. El D1 es formar el equipo. El D2 es describir el problema más específico, más con más características eh, detalladas. ¿A qué se refiere? A definir el problema de manera cuantificable, es decir, qué está pasando, cada cuánto está pasando, cuándo es que pasa y tener una estadística medible, es decir, que se pueda contar, por eso es cuantificable, de qué es lo que ocurre y cada cuánto ocurre. Eh, en algunos procesos de manufactura en el que se tiene que hacer a lo mejor algún corte automático, por ejemplo, los que trabajan con CNC, seguramente
pudiera pasar que dentro de la repetición del proceso, a lo mejor el CNC por el exceso de carga del trabajo puede llegar a cometer un error cada ciertas repeticiones. A eso se refiere. Que si detectan, por ejemplo, en ese es un ejemplo nada más específicamente en eso, detectan que cada 10 repeticiones, la onceava, ya tiene un defecto de algo, lo que sea, tomar nota de que cada 11 piezas o cada 11 cortes o cada 11 rotulados se comete un error por parte del CNC. Y en el proceso de manufactura igual. A lo mejor si dentro de ese proceso están involucradas 5 personas y después de 10 repeticiones del proceso, en el punto número 4 del proceso, hay una interrupción o un cuello de botella, o que detectar cuál es el motivo por el que en ese punto específicamente, después de producir 10 mesas o 10 sillas, ahí se empieza a generar un cuello de botella. ¿Sale? Esa es la descripción del problema, el D número 2. El D número 3 es implementar acciones de contención provisional. Estas acciones son las que se toman para ir como haciendo la corrección de manera eh, como poco a poco, es decir, no se pueden hacer las modificaciones abruptas porque una es complicado y dos, tiene que hacerse prueba y error. Entonces, aplicar medidas temporales para proteger el producto y obviamente que el cliente esté satisfecho y no sufra una detención total de la producción de lo que ellos hayan pedido, mientras se encuentra una solución definitiva al problema que se está presentando. ¿Sale? Ese es el D3. El D4 es definir y verificar la causa raíz, es decir, identificar cuál es ese punto fundamental del problema, eh, para poder decidir qué herramientas y qué personal se va a necesitar. Eh, ahí es la pregunta principal en la definición y la verificación de esta causa. Hay que utilizar la pregunta básica. En el D2 era dónde, cuándo y cuántas veces, y aquí es por qué, es decir, por qué está pasando esta situación, que es lo que les comentaba hace un momento, que si en un proceso hay 5 pasos y en el número 4 se entorpece, en lo que ya implementaste una acción eh, como temporal en lo que buscas una solución idónea, tienes que ahora sí atacar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, los motivos reales y en los que se centra la problemática del proceso de manufactura. El D5 es elegir y verificar acciones correctivas permanentes. Es decir, aquí ya después de haber hecho el análisis de por qué está pasando, ya ahora sí, después de haber hecho una lluvia de ideas y propuestas dentro del equipo que está haciendo las correcciones necesarias, teniendo tal vez 2 o 3 diferentes soluciones, ya es momento de seleccionar la mejor de estas soluciones para eliminar la causa raíz, que es en el punto anterior se define y se verifica la causa raíz. Aquí, ya sabiendo exactamente qué es lo que está pasando o por qué es que se está generando el problema, aquí ya ahora sí es seleccionar la mejor solución para eliminar esa causa raíz del punto anterior, del D4. Recuerden que estamos en el D5, elegir y verificar acciones correctivas permanentes, es decir, lo que ya se va a quedar para poder empezar ya a trabajar de manera eh, más fluida. El D6 es implementar y validar acciones correctivas permanentes. Es decir, ya ahora sí se aplica la solución, se verifica su eficacia y su eficiencia y ya se retiran las acciones de la contención, que eran las que estaban como de manera preliminar y temporal en el D3, que eran para como contener un poquito el proceso y que no hubiera interrupciones en el proceso. Y ahora sí ya aplicar las soluciones de tajo, hacer el cambio ya de lleno para ahora sí ya poder
trabajar de una manera más limpia y ordenada y sin interrupciones ni fallas y ya sin la causa del problema raíz. ¿Sale? Y bueno, el D7 es prevenir la recurrencia. ¿A qué se refiere? Buscar la manera de, de modificar los sistemas en caso de que sea necesario y también modificar los procedimientos y algún tipo de, a lo mejor, documentación que se tenga que hacer en el medio del proceso para que el problema vuelva a ocurrir. Siempre va a haber riesgos en el proceso de manufactura de que algo se entorpezca o o algo provoque que no haya un flujo. Entonces, normalmente en muchas situaciones a veces no hay métodos de prevención de que vuelva a pasar un problema. Se soluciona, pero no se prevé de qué manera puede más eficientemente prevenir que vuelva a pasar. Entonces, diseñar un proceso o un sistema de prevención también es importante una vez ya implementado las acciones correctivas permanentes. Y por último, el D8 es reconocer al equipo. Es decir, pues eh, reconocer el esfuerzo y las contribuciones de las personas que estuvieron involucradas en buscar el problema, en encontrar y analizar la causa raíz, en hacer las acciones de contención provisional y también en ya elegir y verificar las acciones correctivas permanentes. Siempre las contribuciones y los refuerzos a los miembros del equipo en la solución de problemas de procesos de manufactura es importante. Casi todos siempre, una vez que proponemos y solucionamos algún tema en nuestro trabajo, buscamos ser reconocidos al menos de manera verbal. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Ok, muy bien, dicen que no por el momento aquí en el No, chat. no, ninguna. Muy bien. Eh, Como les dije hace un momento, todo esto de todas maneras se los voy a compartir en la presentación. Ahorita se los estoy explicando así de manera verbal para que si quieren ir tomando nota lo hagan o a veces hay personas que de escuchar pues aprenden, ¿no? El segundo metodología estructurada de solución se le llama reporte A3. Este reporte A3 es una herramienta de manufactura, de proceso de manufactura. Eh, es utilizado, bueno, este proyecto o este reporte fue utilizado originalmente o de manera primordial por Toyota. No sé si recuerdan que en clase les comenté que Toyota tiene los mejores procesos de manufactura a nivel global o mundial. Por eso la calidad de sus vehículos en cuestiones principalmente mecánicas. Y lo que busca este reporte A3 es hacer una síntesis o un resumen de la situación actual. O sea, sin tanto rodeo, es encontrar de manera rápida la causa que está provocando el problema en el proceso. ¿Cuáles son esas decisiones o alternativas que pueden ser contradictorias? Y también el implementar un proceso fijo de seguimiento para mejorar los procesos. También dentro de este reporte, además de facilitar o sintetizar la situación actual del proceso de manufactura cuando existe un problema, también sirve para fomentar la colaboración y el pensamiento analítico de las personas que están involucradas. Eh, la estructura y los pasos a seguir para el reporte A3, así se le llama, son 7. El primero es buscar los antecedentes y definir el problema. Casi todo va a sonar repetitivo con el método anterior que les dije, pero cada uno tiene de todas maneras la diferenciación en el proceso a seguir o los pasos a seguir para poder tener una solución del problema en el proceso de manufactura.
Por ejemplo, este primero que es antecedentes o generar, o buscar antecedentes y definir cuál es el problema, nos sirve para describir la razón, el contexto en el que se presentó el problema y, y también se define por qué es necesario que se aborden temas de solución del problema, porque a lo mejor hay algunas interrupciones en el proceso de manufactura que a lo mejor no afectan a la producción o la calidad del producto final, que es al final de cuentas lo que uno busca, pero sí entorpece el proceso de la línea de producción. Entonces, a veces no todo es por la calidad del producto final, sino también porque hay siempre oportunidades de mejora. Entonces, en este primer punto es describir la razón, ver el contexto en el que se presenta el problema y bueno, seleccionar obviamente también indicadores clave de cuáles son las medidas que se deben de tomar para generar un antecedente y poder tener la claridad del problema que se está presentando. El número dos es la situación actual, es decir, se tiene que hacer un mapeo, un análisis de cómo funciona el proceso actual. Puede ser por medio de observación, por medio de estadística, y esto lo que hace es medir la magnitud del problema, es decir, qué tan fuerte es el problema y qué tan fuerte puede en el futuro llegar a ser por la situación que a la hora de hacer el mapeo se presente en el análisis. El número tres, ahora sí ya es la causa raíz, la misma que en el anterior, es hacer preguntarse el por qué está pasando eh, el problema y en qué punto específicamente del proceso se está presentando el problema. El número cuatro es ya ahora sí fijar objetivos, definir las metas para que se empiecen a hacer las mejoras alineadas con los resultados que deseas en el proceso de la manufactura. Ya obviamente ahí es donde empieza lo que les dije hace un momento en el fomento de la colaboración y pensamiento analítico. En este punto número 4 de objetivos es donde en conjunto se empieza a hacer una lluvia de objetivos, en donde se busca también en conjunto con la misión y la visión, que es lo que les dije también en clase, en una clase anterior, la misión y la visión es sobre lo que tiene que marchar y sobre lo que se tienen que hacer las propuestas de los objetivos para el cumplimiento de los procesos establecidos. El número 5 son las propuestas. Ya habiendo propuesto soluciones, se analiza el costo-beneficio, es decir, cuál es la propuesta que tiene un costo a lo mejor más idóneo según el beneficio que se presenta. Y también obviamente va a depender del presupuesto que dentro de la empresa se disponga para poder hacer estas correcciones en el proceso de la manufactura. Y obviamente se tiene que seleccionar la más efectiva, no solamente en cuestión de resolución del problema, sino también en cuestión de que el costo sea idóneo y que esté dentro del margen del límite superior del presupuesto total. Y el punto número 6 o el paso número 6 es el plan de implementación que especifica el cómo se va a implementar, quiénes van a ser los responsables de ir ejecutando esta implementación y también se tienen que fijar fechas para que un plan o un objetivo se pueda cumplir. Debe haber fechas ya fijas para que no haya, porque si se deja así como a ver cuándo lo hacemos, pues es muy probable que nunca se termine por hacer. Entonces, las fechas para ejecutar las acciones de las propuestas y la decisión que se haya tomado son importantes para que haya acción de manera inmediata desde el día uno y el tiempo que dure el cumplimiento de esos objetivos. Y el número 7, al final ya de haber hecho la implementación, ya habiendo cumplido con las fechas establecidas, es pues darle seguimiento, verificar que los resultados que se están obteniendo sí sean los que se habían fijado desde antes de hacer la implementación, que sí esté siendo
benéfico el costo que conllevó, no tanto tampoco de cuestiones económicas, sino también del tiempo que se dedicó y se estimó para hacer todo este análisis. Y pues ya comparar los resultados, obviamente, con el proceso anterior y el nuevo, para dar fe y legalidad de que realmente fue de mucha ayuda y que realmente se hizo la corrección necesaria en dicho proceso. ¿Vale? Entonces, este es el reporte A3 y así es como es su estructura y son esos los 7 pasos que se deben de seguir para poder llevar a cabo este reporte. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Aquí pregunta, no lo había visto, perdón. Dice, en caso de prevención lo aplicaremos en el proyecto. No se los pedí, ahí ya se los voy a dejar a su consideración. Si alguien lo quiere implementar, adelante, no hay ningún problema. La verdad es que no lo puse como un punto a considerar, pero si quieren hacer una un proceso de prevención para evitar que sea recurrente el problema, es decir, que si vuelve a pasar, sepan qué hacer, pues adelante. Si ustedes lo quieren hacer, adelante, no tendría yo ningún problema. ¿Alguna otra duda al respecto? Veo que ya se conectó, creo que 2 personas más. ¿Dudas hasta aquí? Nada más pónganme ahí en el chat si sí o si no, no es necesario que hablen, nada más pónganme ahí si tienen dudas. La metodología de 8 veo que pregunta aquí César Cabel. No es que la tengas que implementar, yo les estoy dando tipos de soluciones o les estoy dando metodologías estructurales de solución. Acuérdense que yo les di un problema, entonces ustedes van a decidir si con alguna de estas ustedes lo quieren solucionar dando el seguimiento de los pasos que les estoy diciendo. A lo mejor para el problema tú consideras que la metodología de 8 no funciona, a lo mejor crees que funciona este reporte A3 o que a lo mejor ahorita de otros dos que voy a hablar, que es por ejemplo el análisis de modo y efecto de falla o a lo mejor el análisis de causa raíz, que es los 5 porqués, así se llama el otro, a lo mejor consideras que es más idóneo para la solución del problema específico que yo les dicté. Entonces, no tiene que ser a fuerzas la metodología de 8, pero es una posible solución para el problema. Y ustedes analícenlo, o si ustedes investigan a lo mejor otro, yo les voy a dictar o les voy a explicar 4, hasta ahorita llevamos 2, pero si ustedes a lo mejor encuentran otro, quieren hacer la combinación de 2 para generar una solución, también se puede. Eso ya es eh, decisión de ustedes. Aquí pregunta, entonces de los temas que está hablando, solo vamos a aplicar los que creamos necesario para el proyecto que vamos a exponer. Así es. Es muy probable que a lo mejor tú pues, creas que es más efectivo el reporte A3, pero a lo mejor Luis piensa que es más efectivo la metodología de 8. A lo mejor alguien más cree que es más efectivo los 5 porqués, que es el análisis de la causa. Y así cada quien puede pensar que a lo mejor lo más idóneo es uno o el otro. Yo justamente eso es lo que quiero ver. De qué manera implementan ya sea uno u otro o la combinación de 2 o la combinación de 3 herramientas para solucionar el problema que les di. Eso es lo que yo busco. Para eso se les están estos temas. Obviamente, este es un tema, en el proyecto es un tema específico, pero también existen otros temas u otros problemas específicos a lo mejor en su trabajo, ¿no? Depende de a qué se dedica la empresa en la que ustedes están laborando. Entonces, ustedes deben de tener herramientas no solamente para el proyecto, sino para la hora que se vayan al mundo laboral, pues conocer estas metodologías que les estoy explicando. ¿Alguna otra duda? Escríbanmela ahí o díganmela como gusten.
Supongo que no. O bien, dice Salvador. No, ninguna. ¿Quién eres tú la que, o él o la que pone que no, ninguna? Dice Oppo. Nada más. Ah, Sarai. Ok. Muy bien. Bueno, entonces si no hay más dudas, vamos a continuar. ¿Sale? Vamos a hablar de ahora de otra metodología que se llama análisis de causa raíz, que es un diagrama. Este diagrama se llama Ishikawa. Les voy a mandar aquí en el chat el nombre así como es tal cual. Diagrama Ishikawa, que es conocida también como la espina de pescado. Ahorita voy a ver si puedo mandarles al menos una fotografía. A ver, permítanme. Mm, Déjenme ver si se las puedo enviar ahí por el chat para que la vean. De todas maneras les digo que les voy a compartir, pero sí me gustaría que ahorita puedan verla para que sepan a qué me refiero. Es probable que la hayan visto en otra clase. Acuérdense que de alguna manera, en algún punto, las clases puede que lleguen a... Ahí les mandé ya el diagrama de Ishikawa. Como les dije, también se puede eh, llegar a conocer como espina de pescado, por la forma. Como la pueden ver ahí, pues tiene forma como si fuera el esqueletito, ¿no? Del pescado. Bueno. Este diagrama o este análisis de causa raíz habla de 5 porqués en un método para identificar causas, vaya la redundancia, fundamentales de un problema. Y también, obviamente, sirve para evitar la recurrencia de este problema que se llegue a presentar. Bueno, no sé si alguien o en otra clase, como dicen, saben quién o les explicaron quién es Ishikawa. De todas maneras, se los voy a mandar ahorita para que, bueno, o se los voy a mandar ya en la plataforma. En lo que me quiero centrar ahorita es en el análisis de la causa raíz, que es lo que se propuso. Y bueno, pues Ishikawa hizo una categorización de causas. Dentro de esa categorización se habla de los 5 porqués que profundizan en estas causas. Eh, bueno, las 5 preguntas o los 5 porqués es, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Es que no quiero hablar nada más así porque si no, no puede que no me entiendan. Vamos a hablar en un ejemplo de una maquinaria que, pues a lo mejor que se detuvo o que no pudo ya continuar con su proceso o su función. Entonces aquí en un ejemplo propone pues, los 5 porqués. ¿Por qué? Bueno, yendo de lo particular a lo general, se puede preguntar por qué no se hizo a lo mejor mantenimiento preventivo, por qué alguna bomba o algún eje estaba desgastado y no se detectó, por qué la bomba de aceite no funcionaba, no solamente que hubo desgaste, sino que no funcionaba en caso de que sea una bomba de aceite o una bomba hidráulica. ¿Por qué no hubo una lubricación suficiente en los procesos de la maquinaria? ¿O por qué se quemó un fusible por sobrecarga? Ese es en algún problema de maquinaria generalizado, de cuestiones mecánicas, pueden ser las causas o los 5 porqué de la causa raíz. Y hablando más específicamente del diagrama y de estos 5 porqué, el propósito es visualizar las relaciones de causa y efecto, es decir, ver qué lo causa y cuál obviamente es el efecto que contradictorio, sobre todo porque estamos hablando de un problema, el efecto contradictorio que esta causa eh,
provoca, ¿sale? Dentro de las categorías existen las 6M, ahorita vamos a continuar con los 5 porque sale, pero para eso necesito también comentarles acerca de las 6Ms, que son maquinaria, métodos, mano de obra, materiales, medición y medio ambiente. Esas son las 6 categorías o los 6 factores que pueden estar dentro de las problemáticas que detecta. De hecho, si ven ahorita ahí el diagrama que les mandé, viene distribuido esta que les acabo de comentar en el espinacito este de pescado que se ve en el diagrama. De manera así gráfica del lado derecho, se puede observar que está el problema, pero también antes del problema se ve el método, material, maquinaria, mano de obra, medio ambiente y la medición, es decir, todo por lo que pasa el proceso de manufactura y que al final algo te causa un problema. De hecho, si se fijan en la parte de métodos, si tienen abierta la imagen, vienen los primeros los porqués. Esta es es una ejemplificación de dentro de cada uno de estos 6 métodos o las 6 M's se encuentran causas y también porqués. En el método, en el material, puede ser que desde que llega el material ya se encuentre un porqué o sea, una causa y esa causa, por qué fue que se cometió. A lo mejor venía el material, si hablamos de metal cortado a una medida que no es, entonces la causa de que se esté haciendo una mala producción del producto final es que uno de esos por qué, que el material no viene cortado a una medida idónea. También si cuando ya pasa de material a maquinaria, pues se detecta en el área de la maquinaria si está habiendo algún tipo de problema como el que les dije hace un momento como ejemplo de las bombas, de fusibles, de la operatividad de la misma maquinaria. También en cuestiones de la medición, a lo mejor el material llega de una medida, se tiene que hacer a lo mejor, bueno, creo que me había comentado alguien del aula que era metrólogo, en donde se refiere a hacer las medidas y si se equivocan o hay algún error o una variación, pues ahí puede generar también un problema. El medio ambiente, es decir, que a lo mejor el material no se encuentra en un lugar idóneo en el que esté de una manera eficiente, bien conservado y que pueda generar que se dañe. Y pues también obviamente la mano de obra, que ahí se refiere más a el, pues la mala praxis, ¿no? Lo que le llaman ¿cómo se le llama? Déjenme acuerdo. La negligencia. Es decir, que por mala práctica salga o resulte un problema dentro del proceso de la manufactura. ¿Vale? Entonces ahí se ve bien en la gráfica, si la estuvieron viendo mientras lo iba yo diciendo, pueden detectar ahí que estas 6 M's de las que habla Ishikawa. ¿Sale? Y bueno, en el análisis de las 5 porqués, eh, ¿cómo funciona este método? Bueno, este método funciona en irse haciendo las preguntas hasta llegar a la respuesta más clara. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con proceso de manufactura. Vamos a imaginar que tenemos fiebre o temperatura y tú te tomas una pastilla para quitarte la fiebre, que lo más común pues seguramente va a ser que es el paracetamol. Pero el paracetamol no te va a quitar la causa de la fiebre, te va a quitar el síntoma y por un momento te va a quitar la fiebre. No es una cura, solamente te va a quitar la fiebre por un momento. Entonces ahí es donde tiene que empezar los por qué, es decir, ¿por qué tengo fiebre? O sea, debe haber algún motivo. O sea, la fiebre no es que salga solo porque sí y ya. Hay un motivo por el que tienes fiebre, ¿no? Entonces, supongamos que vas al doctor y te encuentra una infección, ¿vale? En la garganta.
Y ahí viene, ¿por qué tengo esa infección? Ahí van dos porqués. ¿Por qué tengo esa infección? Ok, todo empezó por la fiebre. ¿Por qué tengo fiebre? Porque tengo una infección. ¿Por qué tengo una infección? A lo mejor porque tengo ahorita que está de moda la influenza, ¿no? ¿Por qué traje, ahora el tercer por qué? ¿Por qué he contraído el virus? Ah, pues a lo mejor tuve contacto con alguien cercano a un paciente infectado. Luego, ¿y por qué tuve el contacto con ese paciente infectado? Ah, pues porque trabaja conmigo. No, a lo mejor a veces no vamos a necesitar de todas las cinco respuestas, pero casi siempre con estos cinco por qué terminas por llegar al meollo del asunto, a la razón principal o a la respuesta final de por qué la causa principal. Entonces, bueno, pues ahí van cuatro porqués. Ay, ¿por qué trabajo con él? Ah, pues porque tengo que comer, ¿no? Ya esa era una respuesta de sobra que a lo mejor ya no era necesaria, pero sí el ir escalonando e ir viendo las razones y los motivos por los que algo está pasando, te va a ir ayudando a darle una solución al problema principal. En este caso, como les dije, todo empezó por tener fiebre, te tomas algo, eso no te quita la causa, solamente te quita el síntoma, no es la cura, entonces empiezas a preguntar, ¿por qué tengo fiebre? ¿Por qué tengo una infección? Cuando te das cuenta que la fiebre fue por eso y cuando te das cuenta que fue por contacto, bueno, que tienes la infección porque te dio influenza y ¿por qué tienes esa infección? Ah, pues porque tuviste contacto con alguien cercano a que ya tenía esto. Así es como funciona el método de los cinco porqués. Y bueno, dentro de este proceso, bueno, les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, algo más cotidiano que normalmente puede que nos llegue a pasar por las mañanas, ¿no? Que para quienes tengan coche, pues que a lo mejor tu coche en la mañana no arranca. Pues ¿por qué? Yo creo que casi todos, si no da marcha, pues lo primero que vamos a buscar es si tiene o no batería, ¿no? Ese sería como el primer por qué. Ah, pues porque a lo mejor no tiene batería. Si vemos que sí no tiene batería, pues ¿por qué se descargó? Nada, pues porque se dejaron las luces prendidas durante toda la noche. ¿Y por qué estuvieron encendidas? Pues porque se me olvidó apagarlas o a lo mejor porque se prendió la alarma. Hay algunos coches que al prenderse la alarma quedan las luces prendidas y después de callarse la alarma queda la luz prendida de manera permanente, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ya el diagrama se empieza a formar en el espinazo de pescado, se empieza a formar de los porqués y los empiezas a acomodar en donde corresponda. Eh, bueno, cuando el análisis de los cinco porqués se empieza como a desplegar o a hacer o sea, de muchísimas, de las 6M que cubra muchas de ellas, eh, es un síntoma de que hay fallos en los procesos de manera general, no solamente en uno específico, y ahí es donde empieza la detección de los errores. Eh, a veces cuando se corrige un error, se deja de analizar el proceso y de hacerse estas preguntas de por qué, por qué, por qué. Porque a veces, por ejemplo, a lo mejor te tomas la medicina, ¿no? El paracetamol, pero no indagas en por qué tenías fiebre y se te quita la fiebre y ya. No te vuelves a preguntar por qué tenías fiebre, simplemente si te vuelve a dar, vuelves a tomar el paracetamol y nunca llegas a encontrar la causa raíz. Entonces, eso puede hacer que el problema se empiece a contaminar en otras áreas y en otras partes del proceso de manufactura, hablando específicamente de estas 6 M's que les dije hace un momento, en el que ya pues, va a haber un momento en el que puede llegar a colapsar. ¿Sale? ¿Cómo se hace un análisis de las cinco porqués? Bueno, pues lo primero es reunir el equipo, que es prácticamente lo mismo que vimos en los dos métodos anteriores, que es reunir a los profesionales o a las personas con experiencia que tengan mucho conocimiento en el proceso que se va a revisar y que obviamente estén dispuestos a trabajar en el problema que se está presentando, porque a veces eliges a la persona que sabe, pero que a lo mejor ni siquiera si quiere ser partícipe de este trabajo o de este análisis, ¿no?
El número dos es, pues, igual, ya que se selecciona al personal, hacer la definición del problema, analizar todo lo que se está presentando. Todo mundo tiene que estar de acuerdo con la descripción del problema, es decir, no puede haber como diferentes opiniones, tienen que siempre llegar a un mutuo acuerdo en el que todos crean y piensan que, o después de análisis estén seguros de que el problema se centra en X o Y punto del proceso de manufactura. ¿Vale? Número tres es empezar a preguntarte por qué. Aquí es donde lo que les mencionaba hace un momento, no quedarse solamente con, ya lo encontré, lo solucionamos y listo, no. Empezar a preguntarte por qué, ya que todos están en sintonía de que encontraron el problema y que todos están de acuerdo en que el problema ya se identificó, detallado, ya se analizó, ahora sí ya. Las respuestas de esos por qué deben empezar a coincidir con los hechos, es decir, no puede haber una diferencia, ¿no? Como, eh, o sea, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la fiebre, pues no puede decir que tienes fiebre por una causa que no pueda ser. Por ejemplo, tengo fiebre porque es lunes, ¿no? Pues eso no tendría nada que ver, o sea, tiene que haber coherencia con los hechos. Si tengo fiebre es porque algo tengo, entonces en las respuestas debe haber coherencia con lo que está pasando. Es probable que a la hora de hacerse las preguntas de por qué, no todos los miembros del equipo presenten las mismas respuestas, eso es obvio. Así es de que se tendrá que debatir hasta que llegue a una coincidencia o a un consenso en el que todos, a través de la explicación obviamente y la justificación de la respuesta de por qué, a los demás se vayan convenciendo y vayan generando a lo mejor una respuesta más sólida entre todos y no imponer solamente la que uno puso o la que a lo mejor a veces pasa mucho que los jefes es como, no, es por esto y a veces no es cierto, ¿no? A veces los jefes de las áreas en esos procesos de manufactura suelen hacer creer a la gente que se la saben de todas y pues la realidad es que no. Sobre todo yo considero que quienes, como les dije en clases pasadas, quienes conocen más de lleno y si justamente el problema se está centrando dentro de todo el proceso, en el área en la que les corresponde a ustedes, bueno, pues, hablando de que trabajan en la industria, muy probablemente quienes saben por la operación, por lo que conlleva cumplir con esa función, pues son ustedes, ¿no? Entonces, por eso es que obviamente a la primera persona que desde mi punto de vista se tiene que considerar, aunque haya un supervisor de todo el proceso, es a la persona que está centrado y sentado y totalmente enfocado en ese punto del proceso de la manufactura. ¿Sale? Bueno, ese es el número tres, empezar a preguntar por qué. El número cuatro es aprender a parar. Eh, Obviamente dentro de esta pregunta de los por qué, lo que les decía hace rato, a veces no tienes que hacerte las cinco preguntas o cinco veces ese por qué de manera escalonada en la que vas como llegando al meollo del asunto. A lo mejor tienes que detenerte desde el segundo por qué, porque a lo mejor ahí encuentras la respuesta correcta y el verdadero problema. No tienes que a fuerzas terminar de hacerte las cinco veces la pregunta por qué. Eh, a veces cuando las preguntas no ayudan a comprender el daño o cuando no se dan como más sugerencias sobre las posibles también soluciones, pues ya es hora de parar. Si no se puede encontrar una respuesta, cuando ya también excediste las cinco preguntas, pues ya es cuando tienes que probar con otro método. Si este método de los cinco por qué no te está ayudando a encontrar el problema en el proceso de manufactura, quiere decir que a lo mejor no es el método idóneo. Digo, respondiendo a las preguntas que me hacían hace rato, es muy probable que a lo mejor yo no les puedo imponer que usen este método, porque a lo mejor al hacerte cinco preguntas de por qué de esa manera es que no da como los ejemplos que les puse, no vas a encontrar la respuesta. Entonces ahí es donde tienes que hacer el cambio a otro método que no sea este. ¿Sale? Y el número 5 después del 4 que es aprender a parar, el 5 es planear cambios en tu plan de mantenimiento. En caso de que sí haya funcionado tu método de los cinco porqués, pues ya tienes que completar el análisis
y el grupo tendría que tener sugerencias sobre lo que se puede hacer para solucionar el problema, pero también para evitar daños similares en el futuro. Ya en este punto del proceso o en esta etapa puede ser muy útil examinar y rediseñar todos los procesos o protocolos de control del proceso de manufactura. ¿Sale? Entonces, así es como funciona los 5 porqués de Ishikawa. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Aquí preguntan, en los 5 por qué se identifica la causa raíz de un problema, ¿cierto? Sí. Si el método de los 5 por qué es el idóneo, en máximo 5 por qué tendrás que identificar la causa. Si después de esos 5 todavía no tienes la respuesta, ya el mismo procedimiento de esta metodología te sugiere que hagas un cambio y busques otra herramienta o otra metodología que puede ser a lo mejor cualquiera de las otras dos que ya les mencioné o la que hace falta que les mencione o a lo mejor alguna otra que ustedes conozcan o incluso una que a lo mejor solamente sirva para la empresa y que no sea ninguna de estas, ¿no? Porque también estos son de manera general las metodologías estructuradas de solución, pero no son las únicas y las que siempre van a ser efectivas. De manera interna, en el análisis de los ingenieros que trabajan en una empresa, a lo mejor van a encontrar una que no tenga nada que ver con esta, o a lo mejor de todas estas hacen una. Entonces, pues así es como funciona. Salvador pregunta si debemos hacer el Ishikawa en el proyecto. Como les dije hace rato, no sé si creo que todavía no llegaba, Salvador. eh, yo les estoy dando estas cuatro metodologías estructuradas de solución, pero no tienen que a fuerza elegir esta o la anterior o sea, no tienen que elegir la de las 8Ds o esta de Ishikawa o la del reporte A3. O sea, yo les estoy dando opciones para que ustedes vayan viendo cuál es la que más les sirve. Por ejemplo, a lo mejor tú o tu equipo de trabajo quiere empezar a trabajar con esta de Ishikawa, pero a lo mejor al llegar a los 5 porqués te das cuenta que no has encontrado la respuesta del problema. Entonces ahí vas a tener que hacer un cambio de metodología y a lo mejor la que te va a servir va a ser la metodología de las 8Ds, de las 8 disciplinas, que también ya se los expliqué hace un momento. O a lo mejor te das cuenta que a lo mejor es más apta o más idónea la del reporte A3. Entonces, no están forzados a utilizar ninguna de estas. Yo solamente les estoy dando los temas de posibles soluciones o posibles metodologías de solución para que ustedes elijan una o de las 4 elaboren ustedes una ya que sea como algo que ustedes generaron porque quisieron generarla, quisieron mezclarla y a lo mejor de manera más eficiente se soluciona el problema que les dé en el proyecto. ¿Sale? Entonces, no es el deber, o sea, no tienes que hacerlo, no es como que imposición, solamente es una posible solución, ¿vale? Muy bien, y el último, que es el AMFE, se lo voy a poner aquí en el chat. Esas siglas o esas letras significa análisis del modo y efecto de falla. Este sirve principalmente para prevención de errores en las fases desde el diseño y de todo el proceso de, de manufactura. Bueno, bueno, ¿cuáles son los aspectos clave de la MEF? Le vamos a llamar así, la MEF, para no decir como todo análisis de modo y efecto de falla. Son 4 aspectos clave. El primero es el modo de falla. ¿A qué se refiere? A la manera en que un componente o un proceso o sistema o lo que ustedes consideren, maquinaria, alguna
proceso manual que se tenga que hacer en el proceso de manufactura, pueda llegar a fallar. Y esto puede llegar a provocar un resultado no deseado. E incluso en las computadoras hasta la fecha sigue existiendo un modo de prueba de fallas en el que hacen análisis las personas que se dedican a justamente encontrar las fallas para que no afecte el sistema operativo, entran en ese modo de prueba o de falla para hacer como un cáliz. Vamos a suponer que es como entrar en un modo en el que, ¿qué pasa si falla este punto? ¿Qué pasa si falla esta área, la primera área, la segunda área o incluso desde el diseño? A eso se refiere, entrar en un modo de falla para prevenir. Acuérdense que esta metodología, la principal eh, intención es tomar medidas preventivas desde antes de la elaboración, por eso es desde el diseño, para que no, para que a la hora de que ya salga el producto, una vez que se hayan hecho los diseños y habiendo hecho estas medidas preventivas, haya calidad antes de que se produzca. O sea, así se le llama a este, estar seguro de que lo que estás diseñando va a salir con la calidad porque ya preveniste todos los problemas que podrían resultar sin todavía haberlo hecho. ¿Sale? El segundo aspecto es el efecto de falla, es decir, qué consecuencias nos va a traer esas supuestas fallas que yo desde que estoy diseñando mi producto pueden llegar a suceder en el proceso de la manufactura. Y obviamente son consecuencias tanto internas como externas. Las consecuencias internas, pues es el entorpecimiento que va a existir en la elaboración del producto de manera interna, pero también a lo mejor si no, si así mandas con el error el producto final, pues ya al cliente o el desempeño que va a tener con el cliente también puede traer consecuencias. Entonces pueden ser tanto consecuencias internas como consecuencias externas ya con el cliente a la hora de que se le entrega y ellos lo utilizan para lo que fue elaborado el diseño o el producto final. Otro aspecto clave es los tipos de AMEF, o sea, o los tipos del análisis del modo y efecto de falla. Existen eh, dos, uno que va enfocado a los componentes y el proceso y otro que va enfocado a la manufactura. Eh, Les voy a poner ahí en el chat también las siglas del primero, que es DFMA. Ahorita se los voy a poner ahí. Que esta es, bueno, en las siglas en inglés dice Design Failure Modes and Effect Analysis. No sé yo mucho inglés, pero es el análisis modal de diseño, o sea, desde el diseño, aquí habla ya desde el diseño. Es una herramienta que se utiliza en ingeniería industrial que analiza como los posibles modos de fallo en el diseño de un producto para poder ver los riesgos antes de la producción. Esto lo que ayuda es para que se mejore la calidad y la seguridad y también para reducir los costos. Y bueno, ¿por qué reducir los costos? Una, porque estás previniendo el problemas que temporalmente en el ciclo de vida del producto puedan llegar a deteriorarse las piezas o componentes. Eh, el propósito, como les dije, es anticipar fallos potenciales en el producto, específicamente en el producto terminado, no en el proceso, sino en el producto. Entender cuáles pueden ser las causas que pueden hacer que el producto no tenga la calidad que a lo mejor el cliente nos pide y obviamente hacer la planificación de acciones correctivas que aseguren que es confiable la producción y que desde que ya se está terminando de hacer el diseño ya existe seguridad y no va a haber ningún tipo de problema. Algunos de los beneficios es, como les dije hace un momento, que reduce los costos debido a que no se tendrían que ya durante el proceso hacer modificaciones en
en el proceso, que es de lo que hablábamos hace rato en el otro del reporte, que es como proponer y hacer un gasto o analizar el costo-beneficio. Aquí el costo-beneficio no se hace ya que existe un problema, sino antes de que exista el problema. Entonces, eh, obviamente esto aumenta la satisfacción del cliente porque a la hora de que el cliente lo recibe y lo analiza, pues no va a encontrar ningún problema debido a que ustedes o dentro de la empresa ya se habían tenido en cuenta todos los posibles defectos o todas las posibles riesgos que pudieran contener en la fabricación o en el proceso de manufactura. Por ejemplo, en la selección de materiales, a lo mejor ustedes, antes de empezar a fabricar el producto que les pide el cliente, a lo mejor detectan que lo que ella les pide y con el material que les pide no va a tener el uso o la seguridad y confianza para lo que él lo necesita y a lo mejor ustedes al estar haciendo el diseño creen que un material diferente puede ayudar a que sea más seguro, y de más satisfacción para el cliente. Entonces se le propone, se hace el proceso, se le dice por qué es que se le está haciendo la sugerencia de cambiar el material, o sea, se prevé, se hace un análisis y se le muestra por qué se está previniendo que a lo mejor el ciclo de vida del producto va a ser más corto si lo hace con lo que él lo pidió que si lo hace con lo que ustedes le sugirieron. Entonces, también así es como funciona esta herramienta que les acabo de explicar, ¿sale? Y la otra es, bueno, os voy a mandar igual las siglas, pues que están en inglés, que estos ya no son en el producto final, sino que ya habla de el análisis de modos y fallo y efectos del proceso. Obviamente están las letras que les mandé, las siglas, están en inglés, pero en español es el análisis de modo de fallo y efectos del proceso. El anterior era del producto, ¿sale? Y bueno, esto ya habla más de proactividad, proactividad bien estructurada y que se utiliza para identificar y priorizar el riesgo de los procesos de la producción. El objetivo principal es evitar paradas de producción y asegurar la calidad en cada paso del proceso de producción. ¿Sale? Ese es el principal objetivo de la guía. Es como una guía para prevenir fallos en los procesos. ¿Va? Eh, Obviamente hay diferentes componentes que ayudan a poder hacer esta prevención en el proceso. Y bueno, les voy a decir cuáles son los 7 pasos. El primero es la revisión del proceso, que casi todo va a ser igual que las anteriores que ya les dije. La ventaja de del análisis de modo y efecto de falla, es que previene, no solamente corrige, pero específicamente en de los procesos de cómo llevarlo a cabo, es casi lo mismo. Es revisión del proceso, identificar posibles modos de falla, enumerar los posibles efectos de falla y asignar obviamente una puntuación de la gravedad, de cuál es como hacerse los por qué, ¿no? ¿Cuál es el que más se apunta a que sea la respuesta correcta de esos porqués? También determinar las causas potenciales, es decir, por qué está pasando y asignar una qué tanto ocurre o qué tan frecuente es que se presenta la falla. Y también es determinar los controles de proceso actuales, es decir, a lo mejor dentro de los procesos o los controles están habiendo omisiones y a lo mejor hay que asignar una nueva clasificación u orden para poder detectar más a tiempo estos problemas. Y bueno, también crear acciones, es decir, crear y proponer soluciones a las posibles fallas
y pues ya al final calcular el tiempo aproximado en el que se va a poder solucionar el problema. Eh, Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Estos son las cuatro metodologías que les tenía que explicar en esta sesión. Bueno, metodologías estructuradas de solución se llaman. No sé si hay aquí alguna duda ya para concluir. Si hay alguna duda, pues háganmelo saber. Si no, pues ya para dar por concluida la sesión. Dice Jabel que no tiene ninguna. ¿Alguien más? Veo conectado a Saraí y a Salvador. Todo bien, todo bien. Ok, bueno, pues ya se fueron los demás. Había 7 participantes, ahorita ya nada más quedan ustedes 3. Entonces, si ya no hay más que decir u opinar, pues se da por terminada la sesión. Esto va a estar disponible de todas maneras en grabado. O sea, lo vamos a subir a YouTube. Les paso el link. También lo van a poder ver en la plataforma de la escuela desde su celular. Acuérdense que tienen en la plataforma donde ven sus pagos y asistencias. Ahí va a haber hay un apartado que se llama cursos online y ahí van a poder ver ustedes esta sesión en caso de que la quieran volver a escuchar. Y también les voy a hacer llegar más tarde una presentación en donde se explica, donde yo estuve ahorita guiándome para darles la explicación de los temas. ¿Sale? Esta semana que viene se entrega el proyecto. Sí, ya este fin de semana. Esta clase corresponde a la de este domingo que pasó, el 25. Y a este domingo que viene es la cuarta sesión, que es la última. Y ese día es el día que hay que presentar el proyecto. Recuerden que si tienen alguna duda respecto a la elaboración del proyecto, con toda confianza me pueden mandar un mensaje. Y ya yo les puedo ir guiando en lo que necesiten. Pero sí, este domingo que viene es el día de la entrega del proyecto. Recuerden que van a disponer de 10 a 15 minutos para hacer la explicación en caso de que vayan a proyectar para que me manden con anticipación la presentación. Y si no van a proyectar y solamente van a explicarlo, pues ya ustedes dispondrán del tiempo y de las herramientas que crean necesarias. ¿Alguna otra duda? ¿Debe ser detallado el plan o solo explicaremos como tal la solución del problema? Obviamente, dentro del análisis que ustedes van a hacer, acuérdense que les pedí entregables, les di entregables. Esos entregables ustedes los tienen que describir de manera detallada a la hora de pasar al frente, ¿sale? Entonces, sí tiene que ser detallado. Obviamente no vas a detallar el proceso, pero sí los entregables, que es en este caso, la solución del problema. Van a disponer de 10 a 15 minutos para esto, para que también ustedes lo hagan de la manera más clara y oportuna en el tiempo establecido. Así es. El proceso no, pero la resolución del problema sí. ¿Sale? Y si la resolución del problema es un nuevo proceso, totalmente nuevo, pues sí hay que explicarlo. ¿Va? Muy bien. Bueno, pues nos vemos el domingo. Que estén bien.